Bueno, señores, según dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hace apenas unos Un minutos, dice él que momentito, Charlie. todavía él estimaba que quedaba una hora, hora y media de agotarse turnos de los diputados antes de someter a votación la pieza. Ha sido una jornada larguísima en la que se han tomado muchísimos turnos opinando sobre el Código Penal y lo que he podido ver en las últimas horas de debates es que hay un consenso prácticamente mayoritario dentro de la Cámara de aprobar en el día de hoy el Código Penal. Muchos de los diputados señalando que si bien no es un código perfecto, es el que se puede aprobar en este momento y que sería un paso de avance en comparación con el que tenemos, que como ustedes saben tiene casi 2 siglos. Diana, tenemos, y te acaba de escuchar, precisamente al diputado Charlie Mariotti del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti Jr. Está con nosotros y ha estado toda la tarde, salió precisamente para hablar con nosotros. Estuvimos viendo, buenas noches, Charlie. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes. Si se escucha bien, porque el micrófono me está dando trabajo. Ok, estuvimos viendo parte de esta sesión hoy en la tarde y por lo que pudimos ver se hicieron varias modificaciones importantes de acuerdo a lo que reclamaba parte de la sociedad y que los diputados en sentido general estaban de acuerdo con las modificaciones que se habían planteado. Dinos, tú te acuerdas que la semana pasada estuviste aquí hablando precisamente de las cosas con las que no estabas de acuerdo y que estabas de acuerdo con los sectores de la sociedad que se quejaban porque el Código Penal no lograba convertirse en la pieza moderna que necesita la sociedad dominicana. Sin embargo, aparentemente hoy se han hecho algunos avances en ese sentido. Cuéntanos. Sí, definitivamente han hecho muchas mejoras. Todas esas oportunidades de mejora que señalábamos desde la semana pasada, muchas de ellas han sido recogidas. Hay que ser justos y hay que decirlo. Pudimos lograr el consenso gracias a las sugerencias de diferentes entes de la vida social y pública de la República Dominicana y les pongo varios ejemplos. Se corrigió el artículo 93 que establecía como elementos constitutivos del feminicidio elementos que eran agravantes. Ahora ya eso se quitó y el feminicidio se constituye como un tipo penal en sí mismo y el tema de la mutilación, de exhibir el cadáver, se han vuelto agravantes. Esto nosotros decíamos que si se ponían estos como elementos constitutivos iban a llevar a un disfraz, a disfrazar las cifras de feminicidios reales, que es un problema muy grande que existe en la República Dominicana. Esto se ha logrado y es uno de los avances que nosotros podemos constatar. También hay penas muy contundentes para todo tipo de agresión sexual. Se hizo la variación, no hay una pena menor a 5 años y se estableció que los delitos de agresión sexual, los delitos de agresión sexual incestuosa, de violación sexual y violación sexual incestuosa no perimen. Antes había un monto establecido de 20 años, ahora en el crimen agravado, cuando se cometa en contra de personas discapacitadas y personas en vulnerabilidad, no prescriben. Eso es otro de los grandes avances. También en lo que respecta a la tipificación de las estafas piramidales, ustedes saben que no está tipificada en la legislación actual las estafas piramidales. Sin embargo, ahora en varios artículos, empezando por el 250 más o menos, empiezan a hablar de estafa piramidal, de elementos constitutivos como la complicidad en estafa piramidal, de intermediación financiera no autorizada, y se prevé que en el Código Procesal Penal se establezca que la persecución de estas estafas piramidales puede hacerse por acción pública, no por acción pública a instancia privada. Es decir, que tan pronto se despierten las alarmas de que están pasando este tipo de estafas piramidales que se dan tanto en República Dominicana, el Ministerio Público puede empezar la persecución, puede actuar. Estos son Fantástico. algunos de los principales avances y en ese sentido vamos. Ahora mismo el Pleno está reunido, están agotando los debates, los diferentes diputados y diputadas están dando sus opiniones, están sometiendo algunas modificaciones. Hay más de 50 modificaciones que vamos a estar conociendo más adelante en la noche porque el reglamento establece que las modificaciones sometidas solo se pueden conocer luego del cierre de debates. Entonces el presidente Pacheco ha decidido, gracias a lo que conviene, ¿verdad?, que todo el que quiera hablar va a poder hablar y expresar su opinión. Y en ese proceso estamos actualmente. Estamos aquí desde las 4 de la tarde que volvimos de la sesión que fue convocada para las 12 del mediodía. Entonces, están ahora en la parte de debate, ya en la parte de cierre, para luego pasar a conocer a esas modificaciones que faltan.
Y otra cosa, Charlie, ¿esas modificaciones son las recomendaciones que hizo la Procuradora General de la República en su visita pasada? Algunas de ellas sí, son las que componen el informe final que emitió la subcomisión, y otras son producto de la conversación y de la opinión de los diputados. Estuve escuchando una de ellas y me vino a la cabeza el caso Jet Set, cuando una de las modificaciones hablaba de las penas que se iban a imponer para toda aquella persona dueña o propietaria de un negocio, de un lugar público, de uso público, que si por culpa, no la tengo aquí porque simplemente la escuché, si me puedes recordar lo que implicaba la pena si eran causantes por lo que tanto se ha hablado en el caso de Jet Set, negligencia, etcétera, de una muerte a diferencia de 2, de 3 o de 5, de 10. Sí, se está hablando, hubo una variación en la escala de las penas, como les mencionaba la semana pasada, que era una posibilidad. ¿Qué fue lo que se logró? Bueno, en el proyecto inicial que estábamos conociendo, la escala de mayor de prisión menor era de 2 a 4 años. Sin embargo, de 2 a 3 años, perdón. Sin embargo, la variación actual lleva la escala menor, o la escala mayor de prisión menor a 2 a 5 años. Y entonces, ninguna pena, pues probablemente sea menor de los 5 años, porque también se estableció que no solamente habrá escala de penas, sino penas definitivas. Con el proceso específico de las personas jurídicas, lo que se está hablando es de que serán responsables, y estoy buscando el artículo para ser un poquito más Sí, exacto, porque hablaba de la diferencia entre si fallecía una o dos personas, o 3 o 5 o 10. Había una diferencia como si fuese un acumulo de penas. Sí, básicamente lo que se hace es establecer agravantes en base a la cantidad de personas que fallezcan si se comprueba que hubo negligencia de parte de los propietarios del inmueble, que es fundamental, y más con el ejemplo que ya vimos y con el ejemplo que usted pone, para poder garantizar que las personas jurídicas sean responsables, así como las personas físicas, que también es parte del debate que se está teniendo con la responsabilidad penal a personas jurídicas como la iglesia. Entonces, hay quienes dicen que la iglesia no puede. Ahí viene la Estos mismos pregunta, requisitos Charlie, porque de otras personas, digamos, que no son físicas, ¿verdad? Sin embargo, que son jurídicas, sin embargo, el debate todavía está abierto. Claro. Ahí viene la pregunta, Charlie. Vi a varios de los diputados, algunos de ellos que están ligados a las iglesias, que son pastores, por ejemplo, tomar la palabra para quejarse No de ese escucho bien. artículo, el que no exime a las Yo iglesias te de lo explico ahora. responsabilidad penal. ¿Cómo queda el artículo ahora? Ella pregunta que cómo queda el artículo con relación a la responsabilidad penal de las iglesias, que yo estaba escuchando que en caso de que la persona actuara en nombre de la iglesia, del culto, de la institución, entonces sí le cabía pena por el delito. Sí, se hablaba que en el caso de las iglesias, actualmente como está, es en el caso de las iglesias en las cuales sus representantes actúen en su nombre en asuntos que comprometen la responsabilidad penal, las mismas podrán ser procesadas penalmente. Eso era el artículo oficial, ese es el artículo que se están sometiendo a algunas modificaciones para establecer la responsabilidad penal individual de la persona física y que no afecte a la persona jurídica, que en este caso sería la iglesia, pero es es uno de los tipos de personas jurídicas que estaría exento de responsabilidad, que algunos piensan, en los cuales me incluyo, que la iglesia como tal debería ser responsable. Sin embargo, la visión primaria es otra. Ah, pues yo entendí mal. Ah, pues entonces se van a eximir. Entonces yo también había entendido Yo entendí que eso mal. había quedado subsanado. Yo, Porque pues, no, porque eso, bueno, cuando lo estaba mencionando la secretaria, yo entendí que ella decía, si actúa en nombre. Una cosa es si la persona pertenece a la institución, pero si actúa en nombre de la institución, entonces sí le cabría a la institución. Eso fue lo que... es que esa es una de las propuestas de modificación, eso todavía no está aprobado. Lo que estaba en el proyecto inicial fue la parte que le leí. Entonces, dentro de como esa, hay otras propuestas de modificación que más adelante estaremos conociendo. Charlie, otra de las inquietudes que se manifestaban y que inclusive la primera dama y a través de CONANI y otros organismos se quejaban era de la parte de la disciplina física y palabras específicas que estaban en ese artículo. ¿Hay alguna propuesta ahí de modificación? ¿Ya se conoció esa propuesta? ¿En qué está esa parte? No, todavía no lo hemos conocido, pero el espíritu era no variarlo, no cambiarlo. Sin embargo, reitero, hay propuestas de modificación y lo estaremos conociendo más adelante en la noche.
Y es importante que se diga, porque todavía hoy leía yo un editorial, que los diputados aceptaron eximir de culpa a ya sea a la mujer o al médico o a enfermeras o a cualquier persona que asista a una mujer en la interrupción del embarazo, siempre y cuando la vida de la madre esté en peligro, después de haber hecho todo lo posible médica o científicamente. Eso es así, ¿verdad? Sí, Se exime de es responsabilidad penal. interesante. Es así, la redacción fue cambiada del proyecto original. La redacción fue cambiada del proyecto original para que diga que la interrupción del embarazo practicado por personal de salud especializado no será sancionado si para salvar la vida de la madre, del feto, cuando sea en peligro, se agotan todas las medidas científicas y técnicas disponibles al momento del hecho. Antes hay una redacción un poco confusa que hablaba Sí. para salvar la vida de la madre y el feto. Entonces, con esta redacción queda un poquito más claro y yo creo que es un reconocimiento de que las cosas pasan, de que todo derecho fundamental tiene excepciones y así lo enarbolamos en nuestro turno en el hemiciclo, que el Código Penal es un compendio de excepciones, como mencionamos, y actualmente existen dos eximentes de responsabilidad para el derecho a la vida. La primera es la legítima defensa, que habla bien claro de que no hay responsabilidad penal cuando su vida corre peligro y usted se defiende y se le quita la vida a otra persona, siempre y cuando haya proporcionalidad y otros elementos constitutivos. Y esta nueva eximente que establece el artículo 111, a nuestro entender todavía faltan dos para proteger la dignidad de la mujer. Ok, Charlie, otra de las modificaciones que se yo estaba te lo pidiendo explico. era aumentar las penas para la agresión sexual contra los menores de edad. ¿Esa modificación se incluyó en las que se presentó en el informe? Que si se modificó aumentar la pena para los menores de edad en agresión Las sexual. agresiones sexuales. Sí, eso fue lo que mencioné con anterioridad, se quedó igual que en el código actual y se abre la escala de 5 a 10, entonces cuando hay elementos que agravan la pena, como que sea una agresión sexual incestuosa, que sea una violación incestuosa, que sea contra niños, niñas, adolescentes, contra personas discapacitadas y personas en vulnerabilidad. Además de que no prescriben, también se eleva la pena. Sí, porque quitaron el término incesto, pero dejaron incestuoso, lo que indica es una persona que ya sea el padre, la madre o el padrastro, En una posición de poder. una Exacto. posición de poder, Y exacto, eso sería incestuoso. Quitaron la clasificación ujú. incesto. Dime, Diana. Otra pregunta. En las agresiones sexuales vi debates también esta tarde sobre la agresión sexual dentro de la pareja. ¿Cómo queda ahora en el código La que agresión ustedes sexual van a dentro de la votar esta pareja. noche? Charlie. Sí, actualmente todavía se establece, déjame buscarlo para decirlo típicamente, hace unos momentos se tuvo la conversación y hay diputadas son las que se han Sí. referido al tema, que están en contra de la pena tan alta que tiene esta tipificación. Entonces la conversación se va a seguir teniendo, pero actualmente la pena es, si mal no recuerdo, de 10 De a 20 10, años. de 10 años, de En el 10 a 20. proyecto, sí, de 10 a 20 De años. 10 a 20 años. Sí, eso fue polémico desde el primer Sí, exacto. momento. Es el artículo 135, actividad sexual no consentida en relación de pareja. Que en una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida, será sancionado con penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público en los casos siguientes. Algunos de los argumentos que se han enarbolado en el hemiciclo es sobre cómo se va a aprobar Exacto. esta situación, cuáles serían los elementos constitutivos que puede llevarse a malinterpretación, a ser mal utilizada por alguna pareja que no esté conforme con otra situación. Entonces, esas son las conversaciones que estamos teniendo en el hemiciclo, pero actualmente esa es la redacción que vino aprobada en el informe favorable. Sí, porque esto es un delito grave que ocurre muchas veces cuando una mujer quiere dejar a una pareja. En muchísimas ocasiones se han visto este tipo de relaciones abusivas. Lo que tiene que ser es violenta. Es una relación violenta porque en la violación sexual no necesariamente tiene que haber violencia, porque ya se conoce que hay un trauma en el momento donde la mujer muchas veces no reacciona violentamente para defenderse. Pero en el caso de la pareja habría que ver cómo se va a determinar eso, que es un delito que existe y que debe estar penalizado, pero habría que ver
porque puede ser muy delicado y puede ser utilizado también como manipulación en una separación. La violación Claro, esa es la sexual tiene conversación sus que estamos formas de teniendo en determinarse estos en la momentos. Sí, en ese justicia. sentido es Sí. que va la conversación. Ya posiblemente nos acercamos al cierre de debates. En ese momento empezará a conocerse las diferentes propuestas de modificación que se han hecho y Bien. hay un interés de votar el código hoy. Hay una solicitud Hoy. de que no se haga hoy, de que se haga mañana. Sin embargo, todavía no tenemos la respuesta definitiva. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, por haber aceptado esta llamada tan larga. Él está en la Cámara y nosotros queríamos tener esta información lo más fresca posible para que usted tuviera un adelanto de lo que va a ser este nuevo Código Penal, que va a ser definitivamente, por lo que estamos viendo, aprobado por los diputados en el día de hoy o en el día de mañana. Gracias, Charlie. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, también... Bueno, sí, por lo que yo le escuché decir a Alfredo Pacheco, la intención es que se vote esta noche, aunque sea muy tarde. sí. Así que vamos a ver si amanecemos con larga. el Código Penal aprobado por los diputados. Hay que recordar que si los diputados lo aprueban esta noche, todavía tiene que ir al Senado y luego, si el Senado lo aprueba, entonces a promulgación por parte del Y presidente. todavía podría tener modificaciones y ya se ha dicho, como pasó con el Código Procesal Penal, que se le hicieron algunas modificaciones, pero sabemos que es algo importante, que necesitamos tener un Código Penal desde hace muchos años. Señores, es el más antiguo que existe en una nación. O sea, tenemos el Código Napoleónico, por amor a Cristo. Vamos a ver si vamos avanzando, aunque sea con pasos no tan modernos, no tan adaptados a los tiempos, pero sí mucho más actualizado que lo que tenemos, y es lo que tenemos, porque es el Congreso que tenemos también, que nos representa a todos. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Ingrid Gómez con nosotras, tremenda comunicadora que ha logrado labrar una carrera llevando a los hogares consejos, conversaciones interesantes, propuestas novedosas. Una mujer que ha hecho su camino y se ha ganado su puesto en la televisión y en la comunicación en República Dominicana y también en el mundo de las radios. Ya volvemos.